Se me ocurre que estas jornadas podrían tener, si ustedes quieren tomarlos, algunos desafíos, algunos creo que ya están, otros no sé, los menciono. Los que a mí se me ocurrirían, en todo caso, como desafíos interesantes para ser tomados o asumidos. Uno tiene que ver justamente con esta cuestión institucional, cómo hacer que la mirada crítica y la crítica de la crítica, que creo que va a estar presente aquí, se articule con la formación profesional de comunicadores, se articule con la investigación en la universidad. Estamos en ese sentido en un proceso de construcción institucional que incluye el PRODIC, el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación, esa casa común con una cantidad de compañeros de la universidad, y donde estos temas tienen también lugar. Por ejemplo, hay un espacio interesante, un proyecto de investigación que está analizando el cine uruguayo de la última década. Ir articulando esfuerzos como los que ustedes tienen con este espacio común de investigación y ahora de posgrado. Para los que no saben, está cerrando en estos días la prescripción de la primera maestría en Información y Comunicación, creo que es importante. Este es un aviso casi para la casa, pero igual está bueno que los demás lo sepan, que estamos en esa construcción institucional y que es importante que la sintamos de todos, la compartamos entre todos. Yendo más al fondo de las cuestiones que están en el debate, se me ocurren 3 o 4 desafíos más conceptuales que tal vez quieran y puedan tomar. Uno tiene que ver con la educación. Ustedes saben que esa es un área que me interesa particularmente. El año pasado, en el marco del Comité Técnico Consultivo para la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que a pedido del gobierno me tocó presidir, elaboramos en ese comité, que hay que decir estaba integrado por representantes de la academia, pero también de la sociedad civil y de los empresarios de los medios de comunicación, muy particularmente los canales, las radios, etc. Uno de los, yo diría, de los puntos de más acuerdo en ese comité fue un capítulo innovador que se sugería incorporar a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que es el capítulo sobre educación para la comunicación. Yo creo que la mirada de la crítica tiene mucho que ver con esto. Cómo superar, creo que lo sugiere el propio programa, las distancias habituales entre la crítica, los medios y los públicos. 3 distancias entre todos ellos, ¿no? Esta vieja cosa que algo es éxito de crítica y fracaso de público, o al revés, es un problema que tenemos que pensar. En este comité era habitual, y es habitual en cualquier conversación cotidiana, escuchar fuertes críticas a contenidos de los medios de comunicación. Y siempre termina habiendo como última defensa de los empresarios de los medios el problema, incluso dicho en esos términos, es que eso tiene un rédito. Ustedes además enseguida se imaginan cuál es el blanco primero de todas estas cosas. Y los propios empresarios coincidiendo en que hay que educar a los públicos, algo que puede sonar muy paternalista y yo creo que lo es, y creo que hay que repensarlo también. Me parece que ahí hay una zona interesante para reflexionar estos días. El capítulo que les comento, vale la pena que lo lean porque hay una serie de cosas interesantes, creo yo. Básicamente lo que termina planteando para articular una serie de ideas es lo que se llama un Plan Nacional de Educación para la Comunicación, que incluye, en lo que refiere ya no a los profesionales, que también sobre eso hay bastante dicho, un énfasis muy fuerte en que la formación de la ciudadanía en general debe articular mirada crítica y capacidad productiva a la vez. En la medida en que somos capaces de producir más, solemos ser más críticos y viceversa, producimos mejor cuando incorporamos la crítica a nuestro propio espacio. En la licenciatura, por ejemplo, tenemos hace años una asignatura optativa que se llama Educación para los Medios, que básicamente enfoca en cómo trabajar estos temas hacia el ciudadano común, no hacia el especialista. ¿Sí?
Hay muchas experiencias de este tipo en Uruguay y en el mundo. El espacio europeo en particular está particularmente preocupado por estas cosas. Hay una serie de acuerdos a nivel intereuropeo sobre educación para la comunicación que vale la pena mirar. Yo creo que hay una conexión entre estas jornadas y estos temas. Una segunda cuestión que me parece interesante es la cuestión de la formación profesional. Tenemos en la universidad el deber de formar profesionales de la comunicación en nuestro caso. Ese deber tiene que estar articulado con una mirada profundamente crítica. Yo sé que Lisa y todo su equipo están particularmente preocupados por esto, y ya me lo adelantaba, hay otras cosas que van a estar planteando seguramente en un minuto, no quiero robarle libreto ahí. Pero en todo caso sí, pensar cómo se forman los profesionales para que a la vez sean críticos, no necesariamente los críticos para que también sean profesionales, aunque justo acá tenemos uno sentado acá, hay unos cuantos más, digo, menciono al que tengo más cerca y conozco. Pero el articular estas cosas a veces es un debe que nos queda por resolver, y creo que está bueno pensarlo. Escribí hace unos años un artículo que todavía anda por ahí de internet sobre la formación de comunicadores en América Latina. Lo hemos discutido con gente de muchas partes. Aquel artículo se llamaba significativamente formación de comunicadores en América Latina entre la crítica y el mercado. Una tensión muy fuerte entre estas dos cosas que, entre otras cosas, se podía sintetizar en algunas imágenes que yo usaba en aquel artículo, como el hecho de que muchos comunicadores pasan por las aulas universitarias en su proceso de formación escuchando de 6 a 8 qué decía Humberto Eco o Armand Matelar, o más recientemente otros críticos de otras partes, no voy a hacer mención a alguno de ellos, y de 9 a 10 aprendiendo marketing. Y estas dos cosas no sé bien cómo se llevan, una especie de esquizofrenia complicada en la formación, y después, si terminan saliendo al mercado efectivamente, que también existe, no saben bien cómo moverse, desde qué registro que hay. Van a ayudar por ejemplo, un canal de televisión a mejorar su rating, van a someter a crítica todo lo que ese canal hace, van a equilibrar cómo estas cosas. Estamos formando profesionales y tenemos que ver cómo hacemos que convivan de un modo interesante estas cuestiones. Yo creo que nuestro deber es formar profesionales críticos, pero que no dejen de ser profesionales que actúan, intervienen, producen. Cómo asumir ese desafío creo que es una cosa compleja. El tercero y último, y no le robo más tiempo, creo que tiene, yo lo llamaría de algún modo el desafío intercultural. El desafío de pensar desde culturas, algunos prefieren decir subculturas distintas, las miradas críticas. Hace pocos días estaba acá y compartimos un curso en la maestría de la universidad con un amigo, Jorge Huergo, de la Universidad de La Plata, que trajo para ese curso un pequeño video que no está, estuvo en YouTube y a pedido del protagonista hubo que bajarlo. Pero yo puedo contar lo que dice Jesús Martín Barbero en un relato que hace de experiencias personales. Mi amigo Borba había elegido una en particular que creo que tiene mucho que ver con estas cuestiones. Él relata en particular en este video una experiencia personal que para él fue decisiva y marcante en toda su trayectoria, y fue el punto donde nació su libro más conocido, De los medios a las mediaciones. El relato que hace refiere a Cali de los años 70 y cuenta, yo no recuerdo el nombre ahora, de una película mexicana que estaba de moda en todos los cines de Cali, todo el mundo iba a ver. Y decidieron ir a verla con los estudiantes y con otros docentes. Él va haciendo un relato minucioso de todo lo que pasó en ese rato, pero que básicamente consiste primero en cómo el público se comportaba en esa proyección, qué público había. Básicamente era un gran melodrama, una historia de amor trágica. Y que cuando ellos empezaron a ver al
poco rato no podían contener la risa, solo en tono de comedia la podían ver, pero la gente estaba absolutamente seria y lloraba, y eran hombres grandes, sobre todo. Pocas mujeres, muchos hombres grandes que lloraban frente a aquel dramón que para ellos era a lo sumo una mala comedia. Y lo que Jesús Martín decía en este relato es que esto para él significó un golpe que lo llevó a terminar de hacer la investigación y este libro. Lo que decía Jesús en este video es: yo ahí sentí un escalofrío epistemológico. Y me preguntaba él, ¿para quién escribo yo? ¿Para qué escribo yo? ¿Cómo puedo yo escribir sobre esta película para estos espectadores? Porque si yo lo que escribo probablemente mañana esta película es una porquería, infame, en todo caso una comedia involuntaria o una tragedia fallida, puede que eso sea de consumo en medio de aquellos que jamás van a ver esa película, porque la van a ver y van a tener la misma reacción que nosotros. Pero ¿qué le decimos a estos espectadores? Esto se relaciona a su vez con el tema anterior de la relación, pero las distancias entre públicos, críticos, medios, productos culturales, creo que dan para pensar algunas cosas, y ojalá estas jornadas entonces puedan servir también para que vayan discutiéndose y asumiéndose desde un equipo tan rico como el que coordina Lisa y del cual acá hay muchos de sus integrantes, y en diálogo con mucha otra gente que ha sido invitada a estas jornadas, una reflexión sobre estas cuestiones, quizás que hacen a desafíos culturales, a desafíos educativos, a desafíos de la formación profesional y también, entre casas, pero no menor, a desafíos de construcción institucional. Entonces los felicito de corazón por esta buena y linda organización de este espacio y espero que todos puedan disfrutarlo. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye desde el fondo? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Voy a sumar algunos agradecimientos a los que tú formulaste, Federico. Muchas gracias al director por estar acá presente, por sus palabras. Sé que se encuentra en vísperas de un viaje y entonces reconozco doblemente lo que puede ser su contribución en esta mesa y a la iniciación de estas jornadas. Quiero agradecerles sobre todo a los colegas, a los egresados, colaboradores de clase, a los estudiantes de este año y de otros años, según veo, de años pasados, por estar aquí presentes. Quiero agradecer también, y hago una mención especial, a la Fundación de Sonamérica por habernos apoyado, por haber comprendido esta iniciativa, de habernos apoyado de la mejor manera en todo momento. Y especialmente mi mayor agradecimiento a quienes aceptaron desde un principio participar, exponer, discutir en este encuentro, que más que un simposio, tal como decía el director a su momento, es el principio de una aventura, una serie de desafíos, fueron tus palabras, por las complejidades de un tema que es polémico, y desde siempre lo ha sido, porque involucra nada menos que el arte, los medios, la cultura, todos esos imponderables multiplicados entre sí y elevados a las potencias de la crítica, sus criterios, sus juicios, y digo en voz más baja, también sus prejuicios. ¿Por qué un seminario de análisis de la comunicación y otro de realización audiovisual se proponen esta aproximación al ejercicio crítico? El director ya adelantó algunos fundamentos, podemos agregar algunos más. Son varias las respuestas y tal vez no las abarquemos todas, ni siquiera en las discusiones y en el desarrollo de estas jornadas. En primer lugar, nos parecía necesario habilitar en nuestra medida modesta, un espacio de prueba para hacer algo así como una especie de ensayo de laboratorio donde sea posible propiciar diálogos entre profesionales y académicos, o mejor, entre profesionales y quienes no lo somos.
interesa saber qué piensan los críticos sobre la situación actual de su profesión y sobre un género que, como decíamos, fue siempre muy estimulante, tan estimulante como conflictivo. Es importante escuchar sus testimonios respecto a un oficio que en algo se parece, no sé por qué se me dio por pensar, en La piel de Zapa, en la novela de Balzac, en francés es La peau de Chagrin. Chagrin en francés quiere decir, como ustedes saben, tanto un cuero especial, un descarne decimos, ¿no? Un cuero de descarne, pero al mismo tiempo Chagrin quiere decir una pena, una aflicción. Y entonces pensé que ese talismán de cuero donde el narrador y los personajes leen las tres, con mayúsculas, aparecen con las mayúsculas, querer, poder, saber, tenía que ver con lo que me preocupaba. Realmente no sé, tal vez sea una asociación, Gali lo dirá, de otro carácter, porque me impresionó mucho de Balzac, uno de los textos no tan conocidos como sus novelas, pero que él dedica a los periodistas, se llama Le Journaliste, y dice algo bastante importante, entre muchas otras cosas, también así, entre brillantes y novedosas, estamos pensando en 1843, ¿no? Decía en Los periodistas, se llama así, habría que traducirlo tal vez, tiene bastante actualidad. Decía que si la prensa no existiera, no habría que inventarla. No, sin empleo, no habría que inventar. ¿Cómo? Nos quedarían sin empleo mucho. Bueno, pero podría ser que se emplearan en la otra prensa, ¿no? En la prensa de Carlos Juan Ferreira, que encuentra perfecto el nombre de prensa, porque sirve, bueno, por supuesto, ¿no?, para imprimir, pero también sirve, y pensemos en los poderes que hay por acá, para triturar, para deshacer, y entonces por eso le parecía a Carlos Juan Ferreira que el nombre era perfecto, de llamarse prensa, da para esa polisemia. Bien, hace falta saber, y esa es una de las razones por las que nosotros hemos convocado a colegas y a profesionales, hace falta saber qué piensan quienes ejercen la función de juzgar, qué piensan sobre sus propios oficios o los oficios de los demás, sus competencias, sus obligaciones, como si a partir de estas disquisiciones se pudiera diseñar, pero no es pretencioso lo que digo, es simplemente un esbozo deontológico, un esbozo deontológico para la crítica, si algo así fuera necesario o conveniente, y tal vez no, bueno, o todo lo contrario. Por lo tanto, podría ser esta, que se inicia hoy, una ocasión para favorecer una práctica que podríamos llamar autorreflexiva compartida, una crítica de segundo o tercer grado, como si el director que se ha hablado de la crítica sería una instancia más, ¿no? Parece que hay como una ilimitación de los grados en este caso, se ha dicho tantas veces. No se trata, en nuestro caso y en estas circunstancias, de recuperar un pasado de glorias nacionales, críticas y culturales, aunque no estaría de más hacerlo o empezar a hacerlo, sino de observar ante los cambios que precipita la actualidad y tratar de entender cuáles son las incidencias de la crítica en la cultura, en los medios, avanzar en el conocimiento de la situación de nuestro país en estos tiempos de declinación cultural, una decadencia que es nacional y contemporánea, pero que también es contemporánea de grandes transformaciones. Son cambios que por un lado logran favorecer el desarrollo de la cultura, esas transformaciones, pero por el mismo lado, con igual frecuencia, la desmedran. ¿Cuáles son los fundamentos de esta reunión? ¿Por qué interrogarnos, en el programa está el signo de interrogación, sobre la crisis de la crítica? Por suerte, la palabra crisis nos ayuda. Es una palabra que no distingue el singular del plural. Sea una crisis, sean varias, sean muchas, se dice igual. En este caso, la interrogación, a pesar de los signos, no cuestiona, no se trata de formular una pregunta, más bien son signos de un cierto asombro. ¿Puede la crítica no estar en crisis? ¿Puede negarse a ser lo que ella es en sí misma?
está de más decir que la palabra crítica deriva de crisis y que a pesar del desgaste que el término padece en nuestra época, no voy a enumerar todas las crisis que tendría que, ya serían demasiadas, me llevaría toda la exposición, pero son crisis que siguen amenazando. Preguntaría con Ignacio Chavarría, entre los artículos que nos mandó y que los hemos distribuido entre muchos de ustedes, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la crítica? Esto le debe resultar familiar a uno de los presentes, porque se parece la pregunta de qué hablamos de la cultura cuando hablamos de la crítica, una emisión que se hizo en el Uruguay hace muy poco. Para responder a esta interrogante empezaría por orden, es decir, por recurrir al diccionario de la academia, que ustedes saben siempre tiene que estar presente, ya sea para objeto de cambio como para consulta. En este caso no, en este caso se ajusta bastante bien, o lo ajustamos nosotros a nuestras necesidades lexicográficas o léxicas. En primer lugar, la academia habla de cambio brusco, para bien o para mal, dice. Crisis. Cambio brusco para bien o para mal. Mutación importante en el desarrollo del proceso, ya sea de orden físico, ya histórico o espiritual. También nos sirve. Esta otra acepción también. Situación de un proceso, de un asunto cuando está en duda su continuación, o su modificación, o su cese. Su cese. Inicio, juicio, dice sobre crisis, que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. También nos sirve, más que pertinente. Y por último, escasez, carestía, situación dificultosa o complicada. Ay, que cómo hacemos coincidir todos esos significados en una sola respuesta, en una función, en un ejercicio. Dicho sea de paso, me llamó la atención que la única frase hecha que presenta el diccionario de la Real Academia es crisis ministerial. Realmente el diccionario puede ser profético, ¿no? Pero a esas acepciones universales, como corresponde formular al léxico, habría que agregar otras de carácter circunstancial. Y en tal caso es necesario destacar en la crisis actual las grandes transformaciones que mencionábamos, que han introducido, son transformaciones que han afectado la relación entre el autor y la obra, el artista y la obra, el público y la obra, los críticos y todos esos términos anteriores. Me refiero, como se habrán imaginado, a los recursos tecnológicos, gracias a los que por primera vez, desde la más remota antigüedad, se podría prescindir de la intermediación crítica. Realmente el cambio es prodigioso. ¿Quién pudo imaginarse nunca semejante inmediación o inmediatez? ¿Qué habría interpretado Ion, Hermeneus, intérprete, el personaje de Platón? ¿Cómo no interpretar, cómo no intermediar, cómo no hacerse portavoz y crítico? Que son las dos funciones que cumple Ion en el diálogo filosófico. Una suspensión de las distancias, ya se sabe, en un mundo donde, como decía el poeta, casi como una provocación para su época, nada se encuentra verdaderamente lejos. Lo dijo mucho antes de que pudiera siquiera imaginarse la existencia de Internet. Habrá que hablar entonces en estas sesiones de la proliferación de sitios propios y ajenos, de blogs, B-L-O-G-S, y de todo un género de redes que no menciona por ahora. Si en el pasado se consideraron los términos creación y crítica como antitéticos, desde hace tiempo que uno de los indicios más interesantes de la crisis es la condición autorreferencial de la creación que la asimila a la crítica y la crítica a la creación, de manera que los límites entre ambas actividades se han desdibujado, desvanecido o subrayado en la propia creación, en la propia crítica. No se trata de un procedimiento nuevo. Pienso en Corneille en el siglo XVII de ilusión cómica, pienso en el Impromptu de Versailles de Molière, también en el siglo XVII. Cada vez más la ficción y el análisis crítico se superponen, como en el siglo XVII, como en el siglo XX, se confunden en una unidad que alguna vez pudo ser mística, pero raramente es de ese orden. Son acciones creativas que se complementan, conceptuales y sensibles, se asocian, se funden, pero en verdad
así fue en un principio, cuando la idea también significaba para los griegos forma visible, la imagen o el ídolo, que en sonidos quedó más cerca de la idea, por lo menos en los dos primeros sonidos. De la misma manera, se desdoblan hacia el pensamiento o hacia la imaginación, como la especulación, como el espejo, o la reflexión y el reflejo, recordando también que en ese principio no se diferenciaba la teoría del teatro. Es una exageración, pero es así. Una teoría que era tanto contemplación como especulación, espectáculo como pensamiento, reivindicando un mismo origen en la visión. La reflexión, la música de la poesía, la narración se confunden en la literatura del siglo XX, decíamos, y en la del siglo XVII. Y las series de atelier, de talleres, que mostraban el entorno en las pinturas y a veces el proceso mismo de la creación, ya que el director hablaba de un film, yo me permito hablar de otro, cualquiera de los de Woody Allen, pero en especial uno que se tradujo como La mirada de los otros, Hollywood's End, algo así. Ahí está. Tal vez ustedes lo tengan presente, pero realmente es como si hubiera preparado una ilustración para lo que estamos mencionando. Woody Allen allí, director, actor, personaje, es un director de cine que pierde su trabajo, intenta recuperarlo, pero está la emoción que se queda ciego. ¿Y cómo hace un director ciego para dirigir un film? Y bueno, lo dirige. Y claro, la protesta de la crítica norteamericana llegó al escándalo, despotricaban contra todo lo que había hecho porque era un disparate, era una serie de incoherencias, pero la crítica francesa lo elogió y la consideró una obra maestra. Bueno, como ven ustedes, tiene algo que ver con un diálogo que manteníamos hace un momento acerca de la vigencia de los críticos, de sus teorías, de sus rarezas y de sus particularidades. En fin, lo que pienso es que el final feliz, porque dice Hollywood's, ¿no? Hollywood's End es el título. El final feliz es de Hollywood, pero la felicidad la da la teoría francesa, la crítica francesa. Bueno, entonces, también pensamos en esa coincidencia de creación y crítica, por supuesto, en las obras de teatro. Nombrábamos la del pasado, también las del siglo XX. Todavía ahora, cuando el teatro podemos decir que se sale de sus casillas continuamente, recorriendo casas, galpones, fábricas, hospitales, edificios abandonados, los artistas no solo pintan, esculpen, construyen, instalan sus obras en un museo o en un espacio no convencional, en el vacío. ¿Cómo no cuestionar el espacio hoy en día cuando las pantallas lo ocultan, lo encuadran, lo resumen, lo suprimen, lo multiplican, lo transforman? El tema es complejo. Podríamos hablar largamente también, y creo que es uno de los temas que nos va a ocupar, es la superposición o conciliación de funciones entre el crítico y el curador. Un curador que no deja de ser crítico, porque es alguien que para curar, no sé si se dice así, para realizar su curaduría, queda mejor, es alguien que discierne, que juzga, que valora. Y el desplazamiento de las funciones continúa, un desplazamiento que es una metáfora, que no cesa de un traslado al otro, como dice bien la metáfora en su origen. Las funciones y las obras en crisis que cambian, como sugiere Gracián, de un capítulo al otro que él llama crisis, la crisis del criticón. Las crisis que nos atañen a todos se ensañan con quienes se ocupan de problematizar los temas, de especular, de reflexionar sobre la coincidencia de declinaciones diversas que se suman unas a las otras. Debería sorprendernos que estas crisis, más todas las que señalarían ustedes y si señalarán en estos días, coincidan con el descaecimiento en que se han precipitado las teorías. ¿Quién se atreve a hablar hoy de estructuralismo, de teorías marxistas, de psicoanálisis en una actualidad que ya tiene muchos años? Y de los así llamados estudios culturales. Por un lado, los excesos teóricos y metodológicos desplazaron el simple deleite que produce la obra por un análisis que al estudiarla la diseca. El examen exhaustivo llegó a desplazar el goce estético,
pero no agotó el secreto, ese misterio que sabe preservar la obra, la secreción, que podríamos definir como un humor estético, más allá de esquemas, cuadrados, complejos y fórmulas. Pero no hablemos del pasado. Ya antes de la caída del muro habían caído esos andamios críticos. El crítico ejerce un oficio problemático, ambivalente, ya se sabe. Son dualidades que se observan sobre todo en la literatura, porque el crítico es alguien que lee, pero que también escribe, como en la plástica, en las artes visuales, en el cine incluido, etc. Es alguien que ve, pero también escribe. Sus funciones se superponen y coinciden en una misma función, pero no es esa la única dificultad. Al comenzar se mencionaba la intención de habilitar un espacio de diálogo diferente, como para evitar la aporía de un planteo sin salida, que se parece a la paradoja del mentiroso que todos conocen. Cuando el griego afirma "no miento", ¿qué es lo que dice? ¿Miente o no miente? Es una situación muy distinta a la de quien plantea los problemas de la crítica desde una sección dedicada a la crítica o denuncia a los medios desde los medios. Por eso, tal vez para terminar, habría que reconocer que una de las mayores dificultades sería definir desde dónde hablar. Puede ser desde un diario, como El Mundo, El País, La República, La Nación, El Globo, es el nombre que me gusta más, no tanto por la globalización, sino por la inflación. Le Monde, son títulos tan abarcadores como desaforados. ¿Qué pretensiones? No puedo olvidarme, por ejemplo, y es la última anécdota, que al mudarse el diario Le Monde, desde su lugar casi mítico, al edificio del Boulevard Blanqui, se llama Boulevard, creo que lo eligieron a propósito, en el pretencioso edificio construido por el arquitecto autor de la sede de Christian Dior en Nueva York, Christian de Porsenpark, en la fachada se inscribe y se repite no sé cuántas veces, toda la fachada, dice en francés, yo lo traduzco, sin la prensa, noche profunda. La prensa elogia a la prensa desde su sede. Está citando a Víctor Hugo. En fin. Se abruma, por varias razones. Abrumado por esa grandiosidad, el transeúnte o lector puede leer en esa sentencia algo que, en vez de sans la presse, sous la presse, bajo la prensa, noche profunda. Bueno, pero eso es una variante a Víctor Hugo. Por este planteo, pero no quiero que este planteo sea ni nuevo ni subversivo. Hace ya varios años, un semanario hablando de los periodistas, dedicó todo un número a los periodistas, decía que se trata de un oficio que tiene mala prensa. Podríamos seguir hablando de eso. En el mismo sentido, refiriéndose a los consejos editoriales, constituidos en su mayoría por escritores y editores, y no solo los consejos editoriales, que acumulan esas funciones con el ejercicio crítico, decía Ignacio Echavarría en uno de los escritos que nos mandó, refiriéndose a Juan Goytisolo. Le dice: el Goliat de los denunciadores no deja de practicar con el ejemplo de la megalomanía y el más descarado amiguismo. Ahora podemos preguntar qué pasó después, sobre todo. Bueno, pero precisamente ya es hora de darle la palabra a Ignacio Echavarría, que es nuestro primer invitado, que conversará con Pablo Silva Olazábal, de La Máquina de Pensar, que fue quien nos propuso su participación en estas jornadas, con Gabriel Gali, profesor del seminario, que también lo conoce muy bien, es su amigo, con Mariana Paisé Ojeda, egresada y colaboradora del Seminario de Ciencias de la Comunicación, y Carolina Pirillo, estudiante del mismo seminario. Muchas gracias. De crítica en filosofía a la crítica de, que ya parecería que ahí tenemos un cambio, y a una realidad que, como señalaba Liz hace un momento, está relacionada con toda una transformación tecnológica, que habría que ver si es la causa o el efecto, o ambas cosas, y de alguna manera esto supone repensar constantemente la función de la crítica. Antes de pasar a algunos de estos temas que me parece que son apasionantes, ¿tendrá la crítica que ver con la pasión?
¿Tendrá la crítica que ver solo con el pensamiento? ¿Tendrá la crítica... ¿Qué dimensiones podría tener la crítica en la actualidad? O sea, ¿cómo podemos pasar de dar un cierto recorte a la noción de crítica para poder empezar a ver cuáles son sus diseminaciones, sus transformaciones o sus distintas formas de, ¿cómo decirlo?, de difuminación, quizá? Entonces, podríamos partir de algunas de estas ideas para recortar la función de la crítica y del crítico en la actualidad, si es que todavía las tiene. Sí. Bueno, un saludo a todos. Espero que se me oiga bien. Soy muy escéptico de la tecnología en general, y porque conspira generalmente contra mí, y espero que no lo haga hoy. Un saludo a Pablo, un saludo a ti y a todos los que están presentes. Me siento muy honrado por participar en estas jornadas. Y la verdad es que ante un comienzo como este, yo planteo siempre el problema, la enojosa puntualización que supone cuando se habla de crítica, centrar un poco el debate en qué tipo de crítica hablamos. Hay una tradición crítica, digamos, veterana, la que fundó de hecho la modernidad, lo que entendemos por pensamiento crítico en todas sus modalidades, y luego hay una crítica que es la crítica moderna, que cuando se habla de la crítica parece que es la que emerge en primer plano, que es la crítica asociada, mucho más tardía, asociada al periodismo y a los medios de comunicación de masas. Que es el momento en que la crítica, digamos, se pone en contacto con el público de un modo, no diré nunca masivo, pero sí amplio, y empieza a convertirse en algo parecido a un servicio público. Yo creo que debería ser esta crítica de la que hablemos, porque la otra crítica, la crítica, digamos, más sesuda, la crítica de porte o bien académico, o la que se hace individualmente en monografías y como sea, pues es una crítica que estará siempre allá, que no está ni en crisis, ni ha estado nunca en un primer plano, y que si nos planteamos preguntas sobre la crítica, sobre el futuro de la crítica y sobre la continuidad o la remodelización de la crítica, tiene que ser en la medida que es una crítica que está involucrada con los medios de comunicación y que por lo tanto tiene una voluntad de incidir más o menos polémicamente en la actualidad. Yo propondría centrarnos en este campo de la crítica, y en este campo de la crítica, que es un campo moderno, surge con el periodismo, tendríamos que decir que la crítica moderna, en el sentido, digamos, más vulgar del término, nace con la aparición de la prensa escrita, es decir, a finales del XVIII, se desarrolla en el siglo XIX, y en la actualidad vive una crisis grande de modelo, porque en la medida que es subsidiaria de la prensa escrita, y la prensa misma está en crisis, una crisis parece que incluso insuperable, pues la crítica, que nunca ha estado muy cómoda en la prensa, me gustaría hablar de eso, pero ahora la crítica tiene que reubicarse. Es decir, si siempre ha tenido dificultades de ubicarse en los medios de comunicación, ahora tiene el problema de ubicarse donde sea. Parece que Internet es el nicho en el que la crítica tiene más expectativas de futuro, pero lo cierto es que en la actualidad la crítica en Internet digamos, no ha creado todavía lo que una crítica tiene que crear, que es una comunidad objetiva e incontrastable de valores, de lectores, de intervenciones, y habrá que ensayar e idear formas de que lo consigan. Sí, ahora tú mencionabas la comodidad en relación, ¿no? Nunca he estado cómodo. Mencionaste recién la comodidad, decías nunca he estado cómodo. El lugar del crítico parecería no ser necesariamente cómodo en la prensa. ¿Sería deseable una comodidad de ese tipo? ¿Sería posible una comodidad de ese tipo? No, deseable no. Digamos, a lo que aludía yo es que la prensa escrita y en general lo que es la prensa informativa que ha tenido dos pilares clásicos, que son la opinión y la información. La crítica moderna, la crítica de medios, se ha desarrollado en un campo intermedio entre la opinión y la información. Parece que se le exigen, por un lado, las obligaciones de un periodista cualquiera, que es informar sobre aquello de lo que se ocupa, y por el otro,
se le intenta arrinconar el campo de la opinión cuando, a mí me gusta mucho insistir en que la crítica no es opinión. Yo creo que una de las formas en las que se suele desvirtuar la crítica, sobre todo en la actualidad, es reducirla al campo de la opinión. Cuando la crítica se sustenta en algo, y ahí está el problema, si no es opinión, ¿qué es? Bueno, pues es crítica. Es, digamos, la formulación de un juicio, la formulación de un criterio que no se sostiene sobre lo personal, sino que invoca un interés público. Un interés público que puede ser de cualquier orden, estético, ético, político, pero digamos que es importante que el crítico reivindique su papel social no como opinador, sino como agente de la construcción de una, insisto, de una especie de comunidad, una comunidad de lectores, de lo que sea. La verdad es que teníamos que entre todos pensar eso. Pero sí me gustaría decir que esa incomodidad a la que me refería, y que es irresoluble, es la incomodidad que produce el hecho de que la crítica se ha alojado siempre en un espacio del periodismo, en cualquiera de sus modalidades, no importa que sea periodismo televisivo, radiofónico o de prensa, pero se ha alojado siempre en un medio que tiene dos columnas entre las cuales la crítica se sitúa y se le intenta desplazar hacia una u otra. Información, es decir, la crítica noticiera, la que se le pide que informe del libro y de las novedades y que sencillamente dé cuenta de lo que sale al mercado, y la crítica de opinión, que se desactiva, impresionista, digamos, que se convierte en una opinión más, ¿no? Digamos, que no cuestiona aquello que se le opone. Y entonces, bueno, la crítica tiene que fingir allí una autoridad que nadie le reconoce, y tiene que ensayar estrategias retóricas y de todo tipo para imponer. Bien. Ignacio, habíamos decidido comenzar este encuentro con una conversación, así que estamos con Mariana, Carolina y Pablo. No sé quién... Pablo. Hola, Ignacio. Hola. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Ignacio, hace muchos años a vos te pasó en Babelia, en el suplemento cultural de Babelia, una cosa que en general casi lo sabemos casi todos los que estamos aquí, pero convendría quizás recordar que, bueno, ejerciste la crítica en Babelia, el suplemento cultural del País de Madrid, durante mucho tiempo, hasta que en determinado momento, bueno, quedaste a la intemperie por un conflicto ahí que en realidad que se zancó con tu salida de Babelia y incluso tu carrera como crítico reseñista o reseñador de reseñas fue variando, fue evolucionando, empezaste en la edición. Vos tenías una lectura sobre eso que te había ocurrido que, para sintetizarla, la planteabas como que era una batalla entre los críticos y los publicistas. Te pediría primero... ¿Perdona? Los críticos y los publicistas, la publicidad. Lo que te pediría es, por un lado, que explicaras un poco aquella perspectiva tuya, ¿no? Y B, más importante ahora, porque todo está cambiando y todo va evolucionando, es si después de tantos años, pasaron 6 o 7 años, mantienes esa perspectiva, si la realidad, digamos, le dio la razón a esa perspectiva, como más allá de tu caso puntual, concreto, si la realidad, como la ves ahora, le dio la razón a aquella perspectiva o se modificó. Sí, vamos a ver. Lo que ocurrió a mí con El País era algo que retrospectivamente se puede entender que estaba cantado. El País empezó siendo un periódico, digamos, de izquierdas y con una voluntad crítica su fundación, que es el año 75, nada menos, y en la medida que se fue convirtiendo en el órgano de un gran grupo de comunicación con muchos intereses en muchos campos y con un gran poder político, fue estrechando el cauce, precisamente el cauce de la crítica en la que había puesto mucho énfasis en sus comienzos. Y en la medida en que yo perseveraba en un modelo de crítica que era el que el propio País había alentado en sus primeros tiempos,
pero yo perseveraba en unos tiempos en los que ya me interesaba ese modelo, pues tarde o temprano me tocaba entrar en conflicto. Es decir, se pedía cada vez más una crítica sometida a los intereses del grupo y una crítica, digamos, lo más inocua posible, es decir, que no interfiriera en los cauces del mercado, ¿no? Una crítica decorativa y más o menos decorativa, que es lo que más o menos impera en la actualidad en la prensa española. El hecho de que yo, digamos, me cortocircuitara dentro de ese modelo, insisto que es una cuestión de mi propio modelo como crítico. Es decir, yo no pienso que sea imposible continuar haciendo crítica. Para mí, y esto lo veo hoy tan claro como hace 6 años o 7 años, era imposible continuar porque el modelo de crítica en el que yo me había formado y que yo ejercitaba estaba claramente enfrentado a los intereses del cliente. Pero yo creo que la crítica, por lo mismo que he dicho antes, por aquello de que la crítica nunca tiene un alojamiento cómodo ni claro, la responsabilidad de la crítica es buscar sus propios caminos. Es buscar los entresijos que siempre ofrece cualquier sistema, por hermético que sea, para penetrarlo y para filtrarlo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que yo hubiera esperado, de hecho, que gente más joven desarrollara estrategias críticas adaptadas a los tiempos, si quieres, menos propicios para una crítica, digamos, seria y agresiva como la que yo hacía. Podemos caracterizar los tiempos como sea. Pero una de las cosas que me ha decepcionado a mí es el hecho de que no hayan surgido, insisto, en la prensa escrita, voces ni modelos de actuación alternativos o sencillamente posibilistas dentro de los tiempos en los que nos movemos. Yo diría que casi todos los intentos de hacer una crítica que merezca este nombre se están haciendo desde Internet, pero Internet todavía no constituye una plataforma, en ningún caso, visible y reconocible públicamente. Y la verdad es que a estas alturas, transcurridos 6 años ya, no sé si la batalla, por otro lado, en el momento que yo salí del país, la batalla estaba allí. Estaba en el país, estaba en los suplementos literarios. Hoy en día me parece que los suplementos literarios, por lo menos en España, son carcasas obsoletas a las que pronostico un muy escaso tiempo de duración, y por lo tanto ya no sé si eso que yo esperaba, que es la emergencia de críticos que modularan una nueva retórica, capaz de ser tolerada, o capaz de hablar entre líneas, lo que sea. Yo creo que ahora, hoy en día, si yo tuviera la edad correspondiente y estuviera empezando, ya no me plantearía dar la batalla en los suplementos, porque creo que no, que ahora la cuestión es buscar espacios nuevos y quizás, no sé, quizás esos espacios nuevos no digo que estén en Internet necesariamente, igual están en la prensa escrita, pero moderándola de otro modo. Yo siempre he pensado que los suplementos literarios son una herencia de culturas, digamos, bastante ya desfasadas. Lo digo, lo siento, incluso aquí en Uruguay también, Por ejemplo, el suplemento cultural del país, Montevideo, al que siento el mayor de los respetos y simpatías, pero es un suplemento que no es de intervención, es un suplemento que cumple funciones de revista literaria, divulgativas, incluso pedagógicas, pero que no se sitúa en el campo de batalla de la crítica literaria, ¿no? Parece que la prensa escrita ya solo es capaz de modelizar un tipo de crítica, insisto, o decorativa, o pedagógica, o divulgativa. Mientras que lo que nosotros, creo, todos los que estamos aquí, estamos entendiendo por crítica es algo más combativo, más incordiante, y ese tipo de crítica tiene que buscar nuevos caminos. Aquí el término que siempre hablamos de la crítica evitamos, porque es muy antipático, es el de la palabra autoridad. Pero es casi imposible pensar la crítica sin asociarla al concepto de autoridad. En el doble sentido, la autoridad es aquello que se opone siempre a la crítica, y por otro lado, la autoridad es aquello en lo que de algún modo se sustenta siempre la crítica, porque una crítica sin autoridad es omisión. Entonces, ¿cómo construir autoridad en una especie de campo plano absolutamente, ¿no? Horizontal, una especie de horizontalidad absoluta, como es la que hoy en día ofrece Internet? En los medios de prensa escrita la autoridad la genera el propio medio.
Es decir, el hecho de tener una tribuna crítica o opinadora en un medio más o menos hegemónico, más o menos visible, objetivable, con un número cuantificable de divulgación, de suscripciones, etcétera, todo eso confiere autoridad automáticamente a la crítica y en ese sentido resuelve mucha parte del camino que tiene que construir el crítico con su propia voz. Pero en Internet esa autoridad hoy en día está por crearse, quizá porque todavía Internet como plataforma en general está un poco sustentada, y con razón, en el mito de la democracia. Me estoy metiendo en un poco arriesgado. No estoy cuestionando la democracia, aunque tiene elementos cuestionables en la actualidad, desde el punto de vista como sistema, lo estamos viendo por todos lados, pero digamos que hay una cierta ideología democrática en Internet que hace especialmente susceptible a todo gesto autónomo, ¿no? Pues que parece que Internet, especialmente esa horizontalidad de Internet, esa especie de multiplicidad de Internet, constituye el contraste democrático contra los medios hegemónicos, autoritarios, potentes, ¿no? Ahora, por eso mismo, Internet es incapaz de oponer a la autoridad existente una autoridad que no sea la de los foros amplísimos, la del criterio, la del bullicio, ¿no? Entonces, ¿cómo desde allí perfilar una voz? Bueno, yo creo que, la crítica en general, la autoridad de la crítica se segrega, dado que no se la reconoce, no se funda en ninguna formación dada, se segrega siempre por continuidad. Es decir, las voces críticas que han alcanzado relieve lo han sido por perseverancia y por acabar infundiendo en sus seguidores ese ánimo de autoridad que supone una opinión, si queremos llamarla así, pero una opinión que acierta más o menos o que articula una perspectiva más o menos reconocida a través del tiempo. Yo creo que a lo mejor lo que está faltando Internet es tiempo. Todavía estamos hablando de un tramo de tiempo corto y que si alguien se propone desde Internet suficientemente plantear una voz que con continuidad hable de que formule su propia autoridad con continuidad, es posible que sea reconocible. Ahora, yo creo que los propios usuarios de Internet tienen un poco que desprenderse de la superstición democrática, por llamarla así, de algún modo. Y también creo que la crítica que se hace en Internet, de que estamos hablando de ella, tiene que desprenderse también de los moldes críticos de la prensa escrita. Y eso va a ser mucho más difícil. Eso es característico de las tecnologías emergentes. Todos sabemos que los primeros automóviles eran carros de caballos, pero sin caballo. Se movilizaron como la única forma que tenían de imaginar un coche los fabricantes, ¿no? Hasta que más o menos acabó siendo un automóvil como lo reconocemos. Siempre en los periodos emergentes de la tecnología, lo primero que se hace es mimetizar lo que ya existente. Y lo mismo con los discursos. El discurso de la crítica en Internet, a mí me sorprende, incluso en los foros más activos y más atrevidos, es que todavía conservan la retórica de la reseña, la extensión de la reseña y el formateo de la reseña. Entonces, yo estoy esperando, ya desde la autoridad, que eso ya vendrá luego, de entrada, que alguien sea capaz de imaginar un modelo retórico que no sea subsidiario de la prensa escrita, que está obsoleto, ¿no? E Internet ofrece, ya hay ensayos, no digo que no se haya hecho nada nuevo, pero Internet ofrece, en este sentido, infinidad de posibilidades. Yo cuando veo las revistas literarias de Internet, las veo modelizadas, de nuevo, conforme a las revistas impresas. Digo, qué absurdo. ¿Por qué tenemos que crear, por ejemplo, al igual que en la prensa escrita, una extensión determinada para una reseña? Internet ofrece la capacidad de hablar un libro en proporción a lo que haya que decir de él. Desde 5 líneas hasta 50 folios. Y de linkearlo de todas las formas posibles, ¿no? Y yo creo que en este sentido, por lo menos la gente que se dedica a la crítica literaria, que ya es gente, digamos, no es la gente que se dedica y la que la consume, que no es gente especialmente rompedora en lo tecnológico, yo creo que está todavía muy sometida a la influencia de la prensa escrita. Habrá que esperar. No sé decir más. Hola Ignacio, ¿se escucha? Sí. Sí, hablando de esos nuevos espacios, ¿no? que estaría buscando la crítica, esos nuevos formatos también para comunicarse, ¿cuáles medios te imaginas tú que son los más idóneos
como para reconquistar esa actitud crítica que, como decías, en los suplementos culturales tal vez están cumpliendo una función tal vez minoritaria o más decorativa. ¿Te imaginas, por ejemplo, leía en una entrevista que hablabas de la televisión como una alternativa? Y a uno le puede parecer extraño pensar en hablar de libros a través de un medio que es predominantemente audiovisual. Bueno, la pregunta iría por cómo imaginarías esos nuevos espacios a través de otros medios para plantear la crítica literaria, para nuevas formas de comunicarla. Bueno, y claro, por desear que no quede. Yo hablaba de la televisión porque no sé si en Uruguay hay algún programa de televisión sobre libros, pero los pocos que ha habido en España son tediosos, siempre programados en la madrugada y en la que hay 5 o 6 personas rodeadas de libros. Es una cosa que ya, digamos, aleja a cualquier usuario que no sea un adicto, un junkie, que por sí me han llamado. Entonces yo me imaginaba la posibilidad de un formato televisivo más o menos dinámico que fuera capaz de colar crítica en televisión. Es una batalla que la fantasía, muy difícilmente, con muy probable recurso. También me gustaría mucho que desaparecieran los suplementos literarios y que la crítica se realojara en el diario mismo. Eso sí que, si hubiera posibilidad, yo creo que estamos haciendo, y a lo mejor hasta lo vemos antes de que desaparezcan los periódicos. Es decir, que la crítica, como la crítica de cine muchas veces, o como la crítica, como las críticas de teatro, que muchas veces no están en los suplementos, sino que están en el día a día, yo creo que la crítica tiene que convivir con la crítica, digo, periodística, que tiene que convivir con el día a día y salirse del gueto. El hecho de que haya sido confinada en guetos es significativo del tipo de tratamiento y del tipo de consideración que recibe la crítica. Así que en la prensa escrita yo buscaría alojar la crítica en los lugares menos previsibles. Si es posible, evidentemente, seguramente sería en las secciones de cultura, pero yo me imagino idealmente, si fuera responsable del área de cultura de un diario, una crítica que apareciera día a día. Es decir, que no tuviera un día, sino que apareciera en función de las necesidades del diario o de las novedades que surgen en el mercado, ¿no? Y por lo demás, fuera de estos espacios, pues la verdad, la crítica hay que hacerla siempre donde se puede. Lo mismo que venimos diciendo de que no hay un lugar para la crítica, porque es siempre un género importante, por antonomasia, importante respecto a su objeto. Y importante también respecto al medio en el que convive, porque en realidad el periodista no simpatiza con el crítico. De hecho, el gran competidor del crítico en la actualidad, mucho más que el publicista, como recordaba Pablo, yo creo que es el periodista cultural. Al menos en España, el periodismo cultural ha desplazado completamente a la crítica. Es decir, son los propios periodistas culturales los que valoran y los que realmente generan opinión, ¿sabes? Realmente una opinión muy subsidiaria de la agenda, que a su vez crean las editoriales y los organizadores de eventos. Pero la verdad es que hoy en día, por lo menos en España, la crítica ha quedado en buena medida desplazada por el periodismo cultural. Y bueno, ¿por qué? Porque el periodista mismo ha visto siempre con susceptibilidad al crítico. El crítico está condenado por antonomasia a ser objeto de susceptibilidades. Y por lo tanto está condenado también a buscar su silla donde deje. Ahí donde quiera alojarse. Bien. Una pregunta, a ver, Ignacio. Hace 2 años pasó por aquí Francisco Carlos Serrayer, crítico de arte, director del Museo del Prado en su momento en España. Y él comentaba que los críticos de arte, o sea, la idea del crítico que va a analizar la pintura, cuadros, surgen en el siglo XVIII, igual que vos lo planteabas. Y no surgen solo por la prensa, sino, él lo planteaba, que surgen en el siglo XVIII por el quiebre del modelo canónico, del canon de la belleza. En el siglo XVIII comienza la modernidad y ahí hay que pelearla para ver lo que es arte. Se desarrolla el arte. Y yo te escuchaba, ahora me vino a la memoria esto porque
el planteo que haces de lo que tiene que ser un crítico, que es el de luchar una y otra vez para ir haciéndose lectores que lo sigan y de alguna manera tener una autoridad, es muy similar al planteo, digamos, del artista moderno, es decir, del 18 para aquí, que es el de que tiene que luchar y pelear para ir consiguiéndose lectores, en el caso de un escritor innovador, un creador, porque en general no los va a tener de entrada y es algo que tiene que ver con la persistencia, no solo con el talento. Mi pregunta era si ese modelo de artista, ese arte que viene del siglo XVIII hasta ahora, ¿no será que también está en crisis y que la crisis de la crítica es también reflejo, simétrica del mismo proceso? Sin ninguna duda. Comparto completamente esta perspectiva. Digamos, el arte moderno es un arte que surge, es un arte crítico. Es decir, la crítica y arte, la modernidad, y comprendo ahora arte y literatura, igual que artes plásticas, son solidarias a partir del 18, a partir de la Ilustración, y por lo tanto sus caminos son paralelos. De hecho, en el momento áureo de la modernidad, el momento de las vanguardias, casi es indisociable lo que es arte y lo que es crítica, ¿no? Y por supuesto, el problema de la actualidad es como, del mismo modo que el mercado ha devorado el arte, así mismo ha devorado la crítica. Es decir, la crítica ha sido suplantada por el periodismo cultural, igual que el arte, o cierto arte ha quedado suplantado por, bueno, ilustradores, ¿no? De todo tipo. Y, en fin, sí, sin duda, el artista es solidario del crítico, por mucho que muchas veces se enfrenten y se dibuje sus dos personalidades como dos figuras enfrentadas, que la crítica, por lo menos en el espacio creado en la modernidad, y en la medida que creamos que la modernidad es una empresa todavía en marcha, pues sí, digamos, la supervivencia de cierto concepto de arte es solidaria de la crítica y viceversa. Bien. Tenemos también, con relación a la temática de la autoridad, que me parece que es un tema interesante, porque cómo construir autoridad parecería, tú señalabas muy bien el aspecto institucional, donde también está relacionado con una lógica de poder, cuando el medio, por ejemplo, legitima ya desde sí mismo un principio de autoridad, por lo menos en determinado sector del público. Pero me resulta que hay, en ese otro aspecto de, por ejemplo, en Internet, donde el mito de la democracia, señalabas tú, la superstición democrática, habla de una horizontalidad donde es difícil establecer criterios de autoridad o de jerarquía, aunque quizás sea también reproduciendo, como decías tú, las lógicas de otros medios. También en Internet se reproducen lógicas de poder ligadas también al prestigio de ciertos medios. Sin embargo, me parece que en algo que dijiste tú y que ahora señalaba Pablo, lo de, por ejemplo, la necesidad de un crítico o de un artista de construir un público, parecería que ahí hay como un elemento donde se conjugan muchas cosas, desde un aspecto sirénico, es decir, cuál es el canto que tiene que cantar el crítico o el artista para poder cultivar, cautivar a un sector del público que de alguna manera lo legitime. ¿Cómo podríamos pensar la función, en este caso, de la crítica en función de esto que podríamos llamar sirénico, es decir, de este aspecto seductor? Parecería que ahí, no quiero decir que hay una paradoja, pero hay, digamos, una serie de elementos que quizá podríamos desglosar un poco, ¿no? O ver cómo están tramados. No sé si fui claro, porque estoy un poco... Sí. Creo entenderte, y también es una cuestión que últimamente me da mucho que pensar, porque yo cada vez pienso, cada vez me temo que mi propio concepto de la crítica está quedando anticuado. Es decir, que es un concepto precisamente asociado a estas nociones de autoridad, de jerarquía, de lo preferible frente a lo no preferible,
es decir, con una especie de compatibilidad a priorística frente a la mecánica del mercado, y quizás es el momento de redefinir la función de la crítica, en hacer una crítica que ya no ponga el acento en la negatividad, sino en cierta, sí, lo que tú has llamado en los silencios, ¿no? Es decir, hacer una crítica proselitista, ¿no? No negadora. La verdad es que tengo muchas dudas al respecto, porque por un lado, creo que la negatividad de la crítica, de hecho, es casi imposible pensar la crítica desprendida de su negatividad, en el buen sentido, en el sentido adorniano del término, O sea, me resulta muy difícil pensar la crítica. De hecho, en el lenguaje vulgar, cuando hablamos de crítica, la connotación del término es negativa. No seas crítico, no seas tan crítico. La primera acepción que la mente común tiene la palabra crítica incorpora matices de negatividad. Por lo tanto, desalojar la negatividad de la crítica es un problema grave. Ahora, la verdad es que dentro de esa nueva sociabilidad que ha creado, sobre todo Internet, a lo mejor es imposible responder a lo que antes me preguntabas tú de si es posible identificar la autoridad de Internet. Quizás sea el momento de sustituir el paradigma de la crítica autoritaria, entre comillas, por una crítica, como las calificas, me parece un buen término, sirénica, es decir, una crítica seductora, que no tiene que ser necesariamente servil, no, ni necesariamente divulgativa, ni necesariamente pedagógica, ojo, sino una crítica que trabaje con la categoría del encanto, de la... En fin, podríamos pensarlo. Yo, la verdad, pienso que seguramente esta es la cuestión. Seguramente planteas el problema tal como hay que plantearlo. Ahora, yo me siento en esos momentos incapaz yo mismo de pensarme en esos términos. Pero quizás es porque ya soy viejo para mezclarme dentro de esa nueva modalidad de crítica. Y en este sentido, insisto en lo que he dicho antes, yo me mantengo la expectativa, yo estoy esperando ver nuevas retóricas, nuevos planteamientos. Porque hasta ahora, esto que podría ser considerado crítica sirénica, en tu terminología, no deja de traducirse en lo que yo he visto en buen rollismo, ¿no? En la crítica, en la sociabilidad que crean las redes sociales, ¿no? Todos amigotes, esto es muy bueno, ¿para qué hablar mal? ¿No? Y la verdad es que yo no he visto fórmulas convincentes, pero seguramente es el camino que plantearse. Se me ocurría, ¿no? una breve acotación nada más a este aspecto de la temática, que en varias oportunidades la terminología que has usado, que podríamos decir que en algunos casos es clásica, ¿no? La idea de vanguardia, la idea de autoridad, la idea de frente de batalla, de lucha, de oposición, con relación a la crítica, y sobre todo una que dijiste que es la de intervención, porque esto supone un posicionamiento del lugar del crítico y una comprensión estratégica de lo que es el campo mediático, la lógica del mercado, que no lo hemos mencionado mucho, pero que sabemos hasta qué punto orienta y guía gran parte de las actividades culturales, difíciles o dicho de otro modo, de las actividades económicas, imposibles o casi de distinguir o de diferenciar de lo que es el campo cultural hoy en día. Y me acordaba de algo, de una observación de Sloterdijk acerca de Eliseo, de Platón, y cómo en ese momento se produce una desacralización de la tragedia y aparentemente el maná de la tragedia empieza a desplazarse hacia la filosofía, con lo cual la filosofía comenzaría en ese recomenzar con un cierto éxito desde ese punto de vista. Y se me ocurría que el desplazamiento hacia Internet o el campo mediático hoy en día tiene grandes dificultades, justamente por ser derivado de la modernidad, de poder desplazar con cierta claridad ciertas formas de sacralización que, por ejemplo, gozó la prensa, que por ejemplo pudo haber, y quizá en ciertos sentidos, y voy a decir algo de lo cual no necesariamente me voy a arrepentir, pero que quizás no voy a poder transmitir con la suficiente precisión, que justamente el poder
el maná de la televisión proviene quizás de su falta de sacralización. Pero con relación a esto de la autoridad, parecería que hoy en día hay un gran desconcierto en cuanto a la posibilidad de pensar espacios, no digo ya con sacralización, pero sí con una cierta lógica de autoridad o de cierta lógica, voy a usar una palabra en New Age, mágica, en cierto sentido. Por eso cuando yo aludía a lo sirénico, no me refería, y tú creo que lo captaste en esa dimensión precisa, no a la definición de una crítica complaciente, sino de una crítica que necesariamente necesita seducir al público. Del mismo modo que se necesita que hay una tendencia o una lógica que parece estar en una raíz humana y cultural de necesitar seducir al otro para de alguna manera involucrarlo en mi propio discurso. Bien, esa era la breve acotación, no era una pregunta sino un compartir. No, estoy completamente conforme y me parece que es el núcleo sobre el que hoy tendríamos que pensar más. Solo con una consideración añadida, que es que aun cuando la crítica se plantee como una tarea de seducción y básicamente en términos de sociabilidad, una obligación de la crítica para que sea ser llamada así es siempre cuestionar el medio en el que está. Es decir, lo que habla a través de ello. Es decir, lo que determina de hecho la voz del crítico es la conciencia, digamos, no te diré crispada, pero sí alerta, de aquello que habla a través de uno sin tú lo digas nada, ¿no? Entonces, el problema de la seducción es cómo superponer la seducción de aquello en lo que uno cree o por lo que uno apuesta con la seducción que el medio mismo emite. Antes hemos hablado de la dificultad de hacer esto en televisión porque ahí la seducción que emite el medio y la ideología que transmite el medio es tan grande que casi parece que todo ejercicio de seducción queda absorbido por el medio. Es decir, que podemos plantear nuestros críticos y repito que a mí me parece la perspectiva más adecuada y más estimulante para pensar ahora los problemas de la crítica, pero siempre tendremos que hacerlo desde la perspectiva de la incomodidad o de la suspicacia del crítico, que a lo mejor tenemos que dejar de llamarlo crítico, tenemos que inventarnos otro término para salir de esta especie de círculo vicioso. Pero siempre en lo que tenemos lo que nunca podemos renunciar es a leer el medio que nos lee, ¿no? Es decir, a cuestionar la plataforma desde la que actuamos. No sé si me expreso bien, me temo que no, pero lo que quiero decir es que cierta incomodidad, por volverlo en el término, del crítico con su medio es necesaria, porque si no, el medio acaba hablando por él. Si se siente muy cómodo en el medio acaba hablando por él. Ignacio, un poco también para seguir la misma idea de que el crítico es una creación de la modernidad, igual que el artista de la modernidad. Por eso lo que decía Gabriel de toda esa terminología bélica, ¿no? Vanguardia, estrategia, frente de batalla, hay que dar la batalla. Eso aparentemente es la famosa posmodernidad, ¿no? Como que estamos dejando atrás, o está en crisis la modernidad, y viene algo que todavía no ha llegado, lo nuevo todavía no ha terminado de instaurarse. Pero cuando hablamos de crisis de modernidad, creo yo, no es solamente el soporte, no es que el libro esté cambiando y se viene el libro digital y se viene a una velocidad impresionante, o que la gente esté descargando películas gratuitas o ilegalmente, o descargo impresionante. No solamente cambia la forma de leer o la forma de leer, sino que en unos artículos tuyos vos planteás algo que lo ve todo el mundo. Internet, entre otras cosas, no sé si ha hecho que la gente lea más, pero sí ha hecho que la gente escriba más. Hay un aumento exponencial de escritores o de gente con vocación literaria
un aumento exponencial que no se refleja en el aumento de lectores. Es más, quizás es menos. Entonces, aquí estalla la modernidad en uno de sus pilares, la idea de que hay pocos escritores que escriben para mucha gente que quiere leer, ahí estalla. Entonces, ¿cómo podría imaginarnos, cómo nos podemos imaginar una crítica, un ejercicio del criterio que es necesario frente a el tsunami de escritores que pueda haber? Es necesario un criterio, una referencia. Sí, es una buena pregunta. No me la había planteado en términos de la crítica, pero sí, o sea, parece evidente porque cae la constatación se hace desde más sitios que estamos en una cultura garastomanía. Sí, maníaca, ¿no? Y que era algo impensable. Hace solo 20 años era impensable que se desatara este tsunami de anticualubres. Y eso realmente cambia completamente el campo del que estamos hablando. Es decir, cuando los consumidores de la literatura o de lo que sea son menos que los productores, ahí se produce una simetría, y una simetría en estos momentos ya completamente. Es decir, claro, la crítica se planteaba como una orientación a un consumidor desbordado por las funciones de la crítica periodística era la orientadora, ¿no? La orientadora del consumo del lector, o del consumidor, o del espectador. Pero claro, entre tanto, esa tarea que ya era difícil se ha vuelto inabarcable. Realmente hoy en día ya, estoy improvisando, pero es que ahí tocas un tema que resulta dificilísimo incluso formular. ¿Qué puede hacer la crítica allí donde la desproporción entre producción y consumo está completamente a favor de la producción? La verdad es que es una situación, un escenario, como se dice en España continuamente, completamente impensable, donde la crítica yo no sé si tiene algo que decir, no sé si tiene algo que decir nadie, porque en realidad nos estamos planteando un tipo de escritor que no lee. Claro, esto es una cosa realmente absurda y que me parece una paradoja y un chiste, pero en este caso se ha vuelto verdad. Internet es una plataforma que genera escritura, mucho más escritura que lectura. ¿Sabes? Y esto es algo que realmente desplaza seguramente la crítica no tiene que decir nada. La crítica ahí se tiene que aferrar a la relación producción en términos de mercado, producto-consumidor. Porque realmente a esa especie de fiebre que ha desatado Internet, ahí la crítica no tiene nada que decir. Eso me obliga a pensar, como esta reflexión en voz alta que echa el hilo de la tuya, me obliga a pensar que la crítica solo tiene sentido, y eso es algo que se olvida, sobre todo cuando se habla de la crítica de Internet. La crítica solo tiene sentido ahí donde existe espacio público. Solo donde existe espacio público. La crítica no es un acto privado, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque entonces eso limita el debate de la crítica. Y se lo limita cuando lo consideramos en Internet. Internet, por ahora, en buena medida, no crea espacio público. No crea espacio público. Una cosa, o sea, todavía no está muy clara la relación entre red social, foro y espacio público. El espacio público es algo más que un blog con su foro correspondiente, ¿no? Entonces, la crítica allí no tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver. La crítica allí donde el objeto creado, ya sea un ensayo, un cuadro, un poema o una novela, donde el objeto creado no está a disposición del público en general, no está en competencia pública, la crítica no tiene mucho que ver. Entonces quizás tendríamos que reacotar la crítica quizás con una perspectiva conservadora, pero necesaria para seguir hablando de crítica. Porque yo ¿cómo vamos a intervenir críticamente en algo que es inevaluable en sus dimensiones? ¿No? Entonces yo insistiría, crítica, y ese es el problema de Internet, crítica solo tiene sentido hablar de ella, tiene sentido, digamos, abogar por ella, allí donde hay espacio público en un sentido amplio y hay voluntad de construir ese espacio público, o de reconstruirlo, o de criticarlo. Y ahí es donde me parece que toda esta especie de asimetría salvaje que
está perfilando a través de Internet entre texto y lectura, yo creo que sale fuera del campo de la crítica y de los no sé qué os parece, a mí me parece que sí, si no, no. Por eso el libro, a pesar de todos los saboreos, el libro siempre sigue siendo importante, porque publicar, en el sentido físico del término, y llamo físico también a publicar a través de un lector digital, da igual, estoy hablando ahora del libro como formato convencional, pero el libro, o sea, el hecho de ser publicado, es esa especie como de tránsito de lo privado a lo público, a partir del cual la crítica empieza a estar. En los estadios preliminares a eso, la crítica no tiene nada que hacer ni que decir, empezando por la crítica que no se hace pública. O sea, esa crítica de foros, esa crítica casi intimista, que hoy en día es la que más se ve. Confieso una cierta confusión en torno a este punto. Hay algunas cosas que no termino de poder asir, porque por un lado me da la impresión de que hay algo sí que la crítica podría considerar de estos fenómenos que estás mencionando, y sobre todo de Internet, porque escucho lo que decís, que hay una transformación o un cambio en la economía, ese problema de improvisar sobre la marcha. Las conversaciones tienen esto, ¿no? Disparan algo que hay que ver qué forma adquiere. Y me da la impresión de que lo que estás diciendo, hay como una transformación de una lógica económica, por decirlo así. ¿Qué implica Internet? O sea, la lógica de la economía basada en el libro, en el objeto, como tú lo mencionabas, ¿no? El objeto. Hay algo de lo que no hablamos, que sería, por ejemplo, el tiraje. ¿En qué medida el tiraje, es decir, la cantidad de objetos que uno pone en el mercado, tiene que ver con el valor? Y no hablo solo del valor monetario, sino también del imaginario, las formas de valor que se desprenden de esto. Lo que quiero apuntar es que esta lógica del objeto está basada en una economía de la escasez. Si yo edito una serie limitada de 10 libros firmados por el autor, es decir, que tienen además su rango personal, el libro va a tener un determinado, por ejemplo, valor de mercado, a diferencia de una edición de, yo qué sé, 100.000 ejemplares de un bestseller que va a inundar la plaza y que se vende barato. Pero ¿qué pasa con Internet? Me parece que el trastocamiento con Internet es de otro tipo, no es solo un problema de cómo podemos evaluar o medir o comparar con el espacio público, sino también que supone otra lógica económica, que es la lógica de la abundancia y no de la escasez. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros colocamos, por ejemplo, un libro digital en Internet para que sea bajado por cualquiera, el poder o la riqueza de ese libro va a estar justamente en su multiplicación. ¿Por qué? Porque bajarlo no significa ni mayor tiraje, ni significa una lógica de la escasez, sino que está simplemente a disposición y a acceso de cualquier usuario. Es decir, el poder o mi poder, la riqueza que yo voy a tener con mi libro ahí, está en función de que todo el mundo lo comparta y circule aún gratuitamente. Es decir, que el problema de la lógica económica que nos plantea Internet no solo no tiene que ver con la escasez, sino que el valor se incrementa justamente por la disponibilidad o la ubicuidad del objeto dentro de Internet. Entonces, se me ocurre que pasar de esta lógica de la escasez a una lógica de la abundancia, si es que cabe esa consideración, significa cambiar parámetros económicos que también supondrían cambios en nuestro modo de reflexionar, pensar y de aproximarnos críticamente a estos objetos. No sé si se entiende la consideración. Sí. Sí, te entiendo perfectamente. No estoy de acuerdo con la reflexión que has hecho al comienzo. No creo que la crítica quede muy repercutida por el valor de mercado del objeto. Es decir, el hecho de que una edición facsimilar o bibliófila de un libro no posiciona la crítica respecto a ese libro, no predetermina la actitud de crítica respecto a ese libro. Es decir, que esa consideración económica hay que matizarla en relación a la crítica. Y en cuanto a esa economía de la abundancia que sugiere Internet, hay que ser críticos con ella porque disponibilidad, o sea, la disponibilidad no significa abundancia. Es decir, que yo cuelgue 15 novelas que tengo escritas en el cajón y las cuelgue abiertamente en Internet, y todo el mundo
llenándome la boca, pueda leerla, no significa que nadie la lee, ¿no? Es decir, esa abundancia se puede medir un espejismo que crea la potencialidad. O sea, potencialmente, si yo puedo en internet una novela, la puedo leer todo el mundo. Que esa potencialidad, si no tiene digamos, una cuantificación concreta, bueno, pues forma parte de las fantasías masturbatorias de todo esto, ¿no? Y generalmente del escritor de internet. Luego, el asunto no está tan repercutido por el problema de la abundancia. Siempre el problema fundamental, y ahí interviene la crítica, es el de la mediación. A partir de qué momento esa novela que yo generosamente puedo en internet para que la lea todo el mundo, gesto gratuito por excelencia, y bajo y digamos, y duro por excelencia, si no existe una mediación, ese gesto no existe, no es ni siquiera, no consta ni siquiera como gesto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, y si se mete en la mediación, ¿cómo se mete? Yo pienso que Internet en este sentido está todavía en mantines. De nada no tenemos ninguna garantía, y no me gusta porque soy ignorante de la materia, no tenemos ninguna garantía de que Internet, tal como estoy configurado ahora, siga configurándose así. Todavía Internet hoy en día es un espacio, claro, un espacio de libertad extraordinario. Pero está claro que está en la mira de los grandes poderes para hacerse con él. Que no está tan claro que la libertad extraordinaria que hemos conocido hasta ahora con Internet se perpetúe. Ojalá sí la sociedad civil sea lo suficientemente resistente como para impedir que se fiscalice Internet. Pero no está claro que no acabe siendo. Y repito, quizás Internet esté pidiendo todavía más que el mercado esa mediación crítica o como quieras, que dé visibilidad y que dé corporeidad a esa disponibilidad abierta y a esa abundancia indiscriminada que por serlo tan ampliamente no es nada. ¿Sabes? Entonces la verdad es que yo creo que al contrario, si algo le está faltando a Internet, ahora estoy poniendo en el papel contrario, pero si algo le está faltando a Internet es precisamente instancias críticas. Es decir, instancias críticas que reduzcan el campo de observación, que lo limiten, que lo orienten, que lo filtren, que lo medien. Sin lo cual, esa superabundancia y esa superdisponibilidad se configuran como algo el universo entero. Bueno, sí, muy bien. Sabemos que hay millones de estrellas, pero solo existen las que vemos, a nosotros. Sí, bien. Tengo ganas de seguir con otras consideraciones sobre este punto, pero me parece mejor... Pienso en voz alta, son cuestiones muy interesantes para estirar y estirar. Sí, claro. Bueno, Ignacio, vamos a abrir la participación a todos los amigos presentes acá, así que me gustaría ver quién... Este sería el momento. Perdón, yo quería, me han llenado la cabeza de inquietudes, perdón, me han llenado la cabeza de inquietudes ustedes, con todo respeto y admiración. Primero, creo que están... Presentate, Carlos Pellegrino. No. Me aburro presentarme, no. Soy simplemente alguien que a veces escribe, que a veces dirige una revista y a veces doy clases de ciencia de la comunicación. Nada más que eso, diría yo. Bueno, pero he tenido maestros importantes, entre los que incluyo a Lisa. ¿No me escuchas? No estoy entendiendo nada. Ah, qué bueno. Bueno, no, quiero decir que he tenido maestros importantes como Carlos Ratazúa y como Lisa. No, yo creo que me han despertado un montón de cosas, ustedes, con toda admiración y respeto. Primero, creo que están hablando del canibalismo de un lector que no existe. Perdón, disculpen. Después creo que están hablando como de una especie de glotón de Pepperland que se traga a sí mismo.
que están hablando también de un glotón de Pepperland que se traga a sí mismo. Yo todo el tiempo te oía a ti como hablar del crítico como un glotón de Pepperland. ¿Un glotón? Un glotón de Pepperland, alguien que empieza a devorar y se devora finalmente a sí mismo. Y también creo que hablan de un lector caníbal, pero que no existe, porque es anónimo y jamás, o sea, cuando el libro era algo concreto y reducido, no es que la crítica tuviera o no más o menos autoridad, es que es como lo que tú decías, que era una mediación auténtica y necesaria. Pero eso es lo que está fracasado, o mejor dicho, puesto en duda. Entonces no es que el crítico no sea necesario, o se haya prostituido, como vemos constantemente, más o menos, prostituido en el sentido de que deje de leer o lee lo que cree leer pero no lee, o cree que está leyendo lo que hubiera escrito y todas cosas así, pero dejemos eso, sino que en realidad no hay el objeto desaparece, es elusivo. Entonces no es que los medios estén creando una confusión, es que la confusión es Babel y nosotros vivimos en Babel. Eso es lo que lo que despertaron ustedes en mí. Disculpen, esa es mi lectura. Muy agradecido por el contrario. Gracias, te tenemos completamente controlado la imagen. Ahora volviste, resucitaste. Quedó duro. La foto era buena. Te tenemos de vuelta. ¿Hola? Sí. Sí, estás acá con nosotros. Adelante. No, es que he oído muy a trompicones esta intervención, lo lamento mucho. No estoy seguro de haber entendido bien. No estoy seguro si había una interpelación y una pregunta. Si alguien me la resumiera, lo agradecería porque no estoy en condiciones de verificar o de glosar lo que ha dicho. Es difícil resumir la poética de Carlos Pellegrino. Pero no era una pregunta. No era una pregunta, era una especie de comentario absorto. Ustedes me han producido un asombro porque me dieron la impresión de que hablaban de un lector caníbal que no existe, eso repito. ¿Quién es el lector que lee la crítica? ¿El lector caníbal? Yo no he hablado de lector caníbal. No, tú no, soy yo el que puse esa palabra. No, soy yo el que utilicé esa palabra porque soy un poco heterodoxo. Y después además creo que, claro, que falta el objeto al que aludimos. No se sabe de qué hablamos cuando hablamos de un libro que está en internet, pero que no se sabe quién lo lee y si el que lee tiene una autoridad. Entonces tú hablaste con mucha certitud, me parece, la palabra no sé si está bien usada, o con mucha certeza, de que el crítico es necesario cuando constituye una mediación imprescindible entre algo muy concreto que es el libro y algo muy concreto que es el lector. Y creo que esas dos cosas empezaron a difuminarse o a desvanecerse de una manera tan prodigiosa que yo no quisiera hablar de un milagro, pero es algo como semejante. Entonces por eso digo que Babel es lo más parecido a esto que estamos viviendo. Confundamos un lenguaje para que no se entienda. Eso es lo que creo. Sí, estoy de acuerdo si